De la tortura al humanitarismo, el impacto de la guillotina en la justicia penal. En los anales de la historia europea, un instrumento de ejecución emerge como un sombrío testimonio de una época turbulenta y de cambio radical. La guillotina, a pesar de su notoria reputación como la máquina de la muerte, encarna una encrucijada entre la brutalidad ancestral y el incipiente humanitarismo en la justicia penal. Este estudio explora el impacto y la evolución de la guillotina en el tejido social de Europa, examinando cómo esta innovación técnica redefinió la forma en que la sociedad enfrentaba la pena capital y confrontaba sus propias paradojas más oscuras. Cortando el pasado, la guillotina y la transformación de la pena capital en Europa. En el turbulento amanecer del siglo XIX, Europa se sumía en una época de cambio y revolución. Mientras las tensiones políticas se intensificaban y los vientos del cambio soplaban a través de las ciudades, un nuevo método de ejecución emergía para redefinir la forma en que se impartía la justicia y se administraba la pena capital. Aunque la guillotina se ganaría tristemente la notoriedad de ser la máquina de la muerte, su impacto y evolución en la sociedad europea trascenderían más allá de su reputación sanguinaria. Antes de la llegada de la guillotina, el escenario de la ejecución en Europa era una amalgama grotesca de tortura y sufrimiento. Las plazas públicas se transformaban en escenarios macabros donde la agonía del preso se extendía, como una forma espeluznante de entretenimiento para el pueblo. El regocijo sádico que acompañaba a estas ejecuciones reflejaba una insensibilidad perturbadora, como si la sed de sangre fuese una parte inherente de la naturaleza humana. La guillotina, diseñada con precisión mecánica y eficiencia aterradora, se presentó como un cambio radical en la forma en que se llevaban a cabo las ejecuciones. La capacidad de esta máquina para quitar la vida de manera rápida y certera, sin prolongar el sufrimiento del reo, marcó un hito en la historia de la justicia penal. En lugar de alargar el tormento, la guillotina ofrecía una muerte instantánea y, en cierto sentido, más humanitaria. Sin embargo, la historia de la guillotina no está completa sin mencionar a Nicolas Jacques Pelletier, cuyo nombre se fusionó indeleblemente con la máquina. Un bandido de caminos acusado de asesinato, Pelletier se convirtió en la primera víctima de este nuevo método de ejecución. Su ejecución, ante una multitud de ciudadanos parisinos expectantes, marcó el comienzo de una nueva era en la justicia penal. Aunque se esperaba que la guillotina apaciguara los apetitos de sangre de la multitud, su impacto fue contradictorio. El asombro y el enojo de la audiencia reflejaron la complejidad de la relación entre la sociedad y la violencia. A medida que la cabeza de Pelletier caía en la canasta de mimbre, la multitud comenzó a demandar un retorno a los métodos más primitivos, revelando la persistencia de un lado oscuro de la naturaleza humana que no se podía suprimir fácilmente. A lo largo de los años que siguieron, la guillotina persistió como un símbolo de la justicia en una época turbulenta. Sin embargo, también se convirtió en un recordatorio tangible de las paradojas humanas. La búsqueda de una muerte rápida y humanitaria contrastaba con el anhelo de sangre y espectáculo que seguía ardiendo en las entrañas de la sociedad. La abolición de la pena de muerte en Europa finalmente marcó el ocaso de la guillotina, cerrando un capítulo en la historia de la justicia penal. A pesar de su notoriedad como máquina de la muerte, la guillotina no puede reducirse a su función mecánica. Representó un momento de transición y cambio en la forma en que la sociedad europea concebía la justicia y la crueldad. Su legado es un recordatorio de la complejidad y la ambigüedad de la naturaleza humana en busca de equilibrio entre la empatía y la violencia. El candelabro, iluminando mentes.